hay 3 resurrecciones. Eso fue lo que enseñó el señor Armstrong basado en la Biblia, y ahora lo vamos a demostrar. O sea que vamos a ver un estudio, y por ahí derecho vamos a tomar como base la célebre parábola del rico y Lázaro, que también utilizan todos los llamados cristianos como un argumento de que sí hay un infierno, donde la gente se va a quemar desde que se muere. Entonces, les pido que tomen nota de esto, hermanos, para que les quede claro. No es fácil explicarlo, pero la misma Biblia lo explica. Entonces, vamos a basarnos en la palabra de Dios para entender esta parábola y por ahí derecho explicar las 3 resurrecciones. Porque yo he oído gente en la iglesia del Dios viviente diciendo que no hay tal tercera resurrección. Resulta que sí la hay. Lo que nos fue enseñado es así. Entonces, hermanos queridos, les pido que se dirijan al capítulo 16 del Evangelio de Lucas y vamos al versículo 19. Estén muy atentos y tomen nota, por favor. Capítulo 16, versículo 19 del Evangelio de Lucas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Quiere decir que el rico ni siquiera le daba las migajas, porque dice que ansiaba. Yo veo una persona sumamente endurecida, como hoy estamos viendo, hermanos, en nuestra sociedad cada vez más. Ustedes saben que la riqueza se acumula cada vez en un porcentaje ínfimo de la población del mundo. Parece que tú tienes estadística, es asombrosa la estadística, como que dice un 3% de la población mundial, de ellos la mayoría en Estados Unidos, poseen prácticamente el 90% de la riqueza. Y el resto del mundo vive ansiando comer de las migajas que tantos millonarios podrían invertir y producir, pero acumulan y acumulan y acumulan. La codicia no tiene límite, hermanos, y a nosotros nos puede ocurrir. Por eso el apóstol Pablo lo advirtió claramente, y es bueno que veamos esto en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo, lo que puede ocurrir y lo que ocurre cuando esa ansiedad de poseer se convierte en el Dios y la razón de vivir para una persona, enriquecerse y enriquecerse y enriquecerse. Y sabemos que la inmensa porción de la humanidad vive prácticamente ansiando saciarse de las migajas de unos cuantos que podrían hacer inmenso bien, no únicamente dándole de comer a la gente, sino, como dice el famoso proverbio, no dándoles un pescado, sino enseñándoles a pescar. ¿Cuántas instituciones se podrían instaurar? Y ya vimos que no solamente acumulan el dinero para sí, sino que gran parte de la industria y la economía del mundo contamina la tierra y la está destruyendo a marchas forzadas, como dicen en el ejército. Y estamos viendo la destrucción del medio ambiente. Por eso hablamos de una regeneración de la tierra, que se necesita limpiar esta tierra, regenerarla, y Jesucristo con su poder sobrenatural lo va a hacer. Cuando uno ve tanta, como lo describía don Gabriel, el mugre, los basureros, y yo también les mencioné eso, en tantos lugares, sobre todo el tercer mundo, y en nosotros también. Y resulta que los desechos nucleares de allá donde se nutren y sobreabundan, los van y los tiran por allá en el tercer mundo. Por ejemplo, sobre el canal de Magallanes, que es lo último que está casi antes del Polo Sur.
el cual atravesé con mi querido amigo y hermano y pastor de ustedes, Armando Rego, atravesamos el estrecho de Magallanes. Por ahí pasan los carros, los barcos entre el Océano Pacífico, el Atlántico y el Pacífico, y cargados de desechos nucleares para tirarlos por allá, como quien dice que se infecte la otra cola del mundo y nosotros nos salvamos. Por todos los lados vemos esa ceguera y esa ambición, y veamos lo que produce en la conciencia y aún en los de la iglesia. Yo conozco gente alguien que fue profesor mío, de cuyo nombre no quiero acordarme, en Ambassador College, se le despertó la codicia, empezó a trabajar en propiedad raíz, y era tanto el deseo de enriquecerse que fue a parar a la cárcel. Empezó a hacer cosas que no debía hacer porque lo cegó el ansia de dinero, y paró de ser un profesor en Ambassador College, no era ministro, pero era profesor, fue a la cárcel. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo. Aquí, una gran lección para nosotros, porque aún no siendo pobre puede ser tacaño, hermanos. Y a veces Dios, como dice, dad y se os dará. Yo no he visto a nadie que haya obedecido las leyes de Dios, pagando los diezmos fielmente, que no haya sido bendecido. Siempre Dios los bendice. Los que no prosperan son los que no obedecen, porque Dios dice, probadme en esto, y la prueba es dar, no es recoger, porque se necesita fe. Es un modo de vida completamente distinto, el querer dar y servir y compartir, y se convierte uno, y todos los que practican eso, hermanos, ustedes, en una fuente de bendiciones para los demás. De su interior correrán ríos de agua viva. Dios quiere que nos convirtamos en una fuente de bendiciones, aún si somos pobres y no tenemos mucho que dar. Podemos dar servicio, podemos dar cariño, podemos negarnos a nosotros mismos cuando nos despiertan la ira o el rencor o la contienda o la enemistad o lo que sea. Crucificar esta carne para que Cristo se pueda manifestar como ríos de agua viva por medio de nosotros. O sea que es el dar a lo que Dios nos llamó, y es el obtener esa dureza de no pensar en el ser humano que es semejante a nosotros y hacer por ello lo que podamos hacer, hermanos. Dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6, dice en el versículo 6, Primera Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cuando uno empieza y aprende lo que es vivir por fe, donde Jesucristo dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, lo cual implica también trabajar. Como les expliqué, uno debe trabajar 6 días. Dios quiere que seamos diligentes y productivos en lo que sea, como las amas de casa, manteniendo su casa en orden, como también lo dice claramente la epístola a Tito. Ustedes saben que una de las primeras lecciones que uno aprende en la Biblia es el orden. ¿Qué hizo Dios durante 7 días? Organizar el desorden y el caos que armó Satanás. Y las casas nuestras, si nosotros somos embajadores del reino de Dios, como lo dice 2 Corintios, debe ser un reflejo de aquel del cual representamos nosotros, y que nuestro hogar sea limpio, ordenado y no sea un caos. El mismo Jesucristo, cuando resucitó, dejó los lienzos doblados, no se tendió la cama. A mí me enseñó mi madre, usted se levanta, mijo, y tiende la cama, lo primero que hace. Y uno se pone a orar con una cama extendida, es como estar en el caos cuando Dios empezó a organizar las cosas. Una cama extendida es una cosa deprimente cuando uno ya se ha levantado. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar y se me van saliendo, pero yo creo que a todos nos sirve. Pero los 7 días de la creación, una lección de que Dios es un Dios de orden y de limpieza. Y lo que estamos viendo en el mundo de hoy es el caos que hemos creado y que Jesucristo viene a organizar otra vez. Tal vez en 7 días otra vez. O en 6 días. Va otra vez a organizar la tierra, la va a limpiar, a poner todo en orden.
Y tenemos que aprender desde antes, desde ahora, a ser organizados y limpios. Yo conozco gente que es de un orden admirable. Ahora, a veces se convierte en una obsesión también y en dureza, porque cualquier cosita que se quede por ahí, entonces ya se convierte en motivo de contienda. O sea que eso hay que combinarlo y equilibrarlo con el amor al prójimo y la paciencia, mis queridos hermanos. ¿Sí? Vivimos en una senda estrecha. Oye, el cafecito, siempre se los dejo ahí, pero hoy no. Ah, ya viene. Gracias. Nidian siempre está pendiente, tiene un radar muy bien instalado. Los que quieren servir, ¿sí ve? Siempre están pendientes de las necesidades de los demás. Es un don lindísimo. Bueno, dice 6:6, pero gran ganancia la piedra. Cuando uno vive por fe, hermanos, si uno busca verdaderamente a Dios todos los días, buscando el reino de Dios y su justicia, una paz tremenda, uno no se preocupa. Yo les cuento, yo tenía una herencia que me dejó mi padre, una urbanización que llegó a ser, era un potrero, y mi papá dijo, es una lechería, y tenía una visión tremenda, y dijo, esto dentro de unos años, y resultó 40 años después, va a ser la mejor urbanización de Manizales, y compró la tal lechería esa para dejarnos la herencia a nosotros, y se convirtió en la tierra, hasta ahora ya hay otras zonas que han abierto, del más alto nivel, del estrato alto, y resulta que yo todo eso lo perdí, hermano. No les voy a contar toda la historia, pero fue una cosa tras otra, y como Dios no quería que yo me enredara en esas cosas. Y simplemente dije, Dios mío, ¿por qué perdí yo? Más de $1 millón perdí. Eso se fue como fichas de dominó. Les cuento el resultado para no meter en demasiados detalles, pero yo vi que eso era permitido por la mano de Dios. Le dije, Dios mío, ¿dónde está la promesa tuya? Si yo te he guardado, he pagado los diezmos fielmente, no me recordaba haber fallado en ninguno, y cuando me di cuenta que en una buena parte de mi vida no había pagado diezmos, iba a pedir plata prestada para pagarlos. Y el ministro me dijo, no hombre, eso ya está cubierto por la sangre de Cristo, se ha cumplido de aquí para adelante. Y le dije, Dios mío, lo heredé legalmente de mi padre. Te he obedecido en pagar los diezmos, yo no soy perfecto, pero primero, segundo y tercero. ¿Y dónde está? Y un día leyendo el libro de los números me encuentro y me dice, yo soy tu herencia. Me quedé mudo. Y les puedo contar de los milagros que Dios ha hecho, demostrándome que Él es nuestra herencia. Nunca ha faltado nada, como yo sé historias de Gabriel también. Y vive uno en una paz. Yo dije, yo no me voy a preocupar por dinero, no voy a hacer locuras, pero nada falta. Mientras uno busque primeramente el reino de Dios, su justicia, dice, todo lo demás os será añadido. ¿Por qué os preocupáis por lo que vestís o por lo que habéis de beber? Hombres de poca fe. O sea que para mí ha sido una gran bendición. Yo no anhelo para nada todo eso que perdí y estoy muy agradecido con lo que tengo, aunque no sea mío. Vivo en una casa muy bonita, no es mía. Bueno, al fin y al cabo es de Dios, y los que creen que tienen casa propia, al fin y al cabo no es de ellos. El dueño de todo es mi Dios y Él dispone de las cosas como Él quiere. Dios me proporcionó un buen vehículo para transportarme en la sede, tampoco es mío. Pero es una bendición vivir uno en esa paz. Y uno ve a Jesucristo y los apóstoles, ellos vivían de fe. Ellos dejaron el oficio de pescadores, y cuando Pedro le preguntaron si él pagaba la dracma del templo, se ve que Jesucristo no tenía ni un centavo, pero a ellos nunca les faltó nada. Y le dijo, vete al mar de Galilea, tira el anzuelo, y el primer pescado que salga, abre la boca y encontrarán un estátero que valía por 2 dracmas, paga por ti y por mí. ¿Cómo sabía que en el primer pescado iba a estar el dinero? Es una maravilla todas esas historias. Y cuando Pedro y Pablo recién recibió el Espíritu Santo, iban subiendo al templo a la hora de la oración, después de resucitado nuestro Señor, después de Pentecostés, y vieron al mendigo, ahí al cojo aquel, de nacimiento, y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate. Y se levantó.
Y nosotros tenemos que aprender eso, porque nos va a llegar la hora, hermanos, en que uno tiene que vivir por pura fe y que Dios no va a faltar con nada. Bueno, esas son lecciones que el amor al dinero nos impide aprender, para no salirme mucho del tema. Sigamos aquí entonces y dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Tentación y lazo. Lazo es una trampa, porque es un engaño. El engaño de las riquezas impide que mucha gente escuche este mensaje y esté aquí, porque tienen el engaño de las riquezas. Jesucristo lo explicó explicando la parábola del sembrador. Y también está explicado en lo que nos presentaron ahí en la sociedad de consumo. La gente cree que la felicidad está en obtener, en comprar, en consumir, cuando es al revés. La felicidad está en dar, en tener un espíritu de dar y no de obtener, como lo explicó también el señor Armstrong. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en una trampa, quedan presos. No pueden pensar sino en cómo aumentar sus ganancias y no importarle a los demás. Y en muchas codicias necias. Recuerden lo del joven rico. Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, aquí no estamos hablando de que uno se queda cruzado de brazos y no hace nada. Sabemos que el mandamiento incluye 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dios quiere que uno sea productivo y que uno gane suficiente también para compartir, como lo dice el libro de Efesios: el que hurtaba no hurte más, trabaje con sus manos para tener que compartir con los que no tienen. Y ese dar es una de las mayores felicidades que hay. La primera es obedecer los 10 mandamientos. Por eso el primer versículo del Salmo 119 dice: bienaventurados los que andan en la ley del Eterno. Andan quiere decir que la están practicando. O sea, felices. Bienaventurado quiere decir feliz en lenguaje más moderno. Felices los que andan en la ley del Eterno. Eso es lo que la base de la felicidad, es obedecer los mandamientos, hermano. Cuando uno los cumple en la dimensión en que Cristo nos los vino a explicar, una dimensión mucho más profunda. Y luego en dar. Ustedes busquen cuántos proverbios dice, ay, y el mismo Cristo lo dijo, y no está en los evangelios, pero está en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, donde dice: hay más felicidad en dar que en recibir. Cuando eso fluye, cuando una persona tiene esa actitud, Dios dice: dad y se os dará. El que no tiene dinero para dar, da su servicio, da su cariño, da su paciencia. Deja que esos ríos de agua viva fluyan hacia los demás y aprende a negarse a sí mismo. Eso es dar. Y eso produce felicidad. Y el que tiene recursos y ve que hay una necesidad, comparte y da y ayuda. Y eso da felicidad. Y uno ni se acuerda, y Dios dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. No es para eso uno estarse contentando a toda hora: ah, sí, yo ayudé a tal persona o a tal otra. Más vale olvidarlo, pero Dios hace correr ese espíritu por medio de nuestro ser, y ese fluir produce felicidad, hermanos. Ese dar, ese servir. Dios quiere que nos convirtamos en fuentes de bendición alrededor nuestro, para todas las mujeres, para sus esposos, los esposos para sus esposas, padres para hijos, hijos para padres, para nuestros patrones, para nuestros vecinos. Que la gente perciba: aquí hay algo completamente distinto. No saben qué es, pero lo pueden percibir y le dan gloria a Dios, como dijo nuestro Señor. Necesito un hielito para echarle a eso. Gracias, hermano, porque el café frío es horrible, pero es mejor que uno decida ponerlo tibio para podérselo tragar. Bueno, hermanos, dice aquí: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y eso, cuando uno tiene esa fe completa, eso es una disciplina, hermano. Como nos hablaron de disciplina, uno para tener fe tiene que estar ayunando con frecuencia. Y yo les digo con todo cariño, una vez al mes de ayuno, en esta sociedad, en este medio en que estamos, con el asalto que tenemos día y noche, hermanos, de la corriente de este mundo, eso no basta. Dios no impone, pero yo con cariño les digo, uno debe ayunar siquiera 2 veces al mes, hermano. Y como les di un sermón entero sobre eso, y no irse a trabajar y estar distraído todo el día, al final del día va a quedar con hambre y de mal genio. Y no aprovechó el tiempo. Uno ve los ayunos. Moisés estaba arriba en el monte, Elías
se apartó hasta el mismo monte también, alejado del mundo. Jesucristo se fue al desierto. Tenemos uno de hacer lo posible por cortarse de este mundo que no lo quiere dejar, no nos quiere soltar y dedicarse a buscar al Eterno, como lo buscaba Daniel, como decía el señor Meredith, agresivamente, buscar a Dios. Hermanos, si uno no busca a Dios con todo lo que tiene, no percibe, no palpa esa presencia dentro de uno y lo que Dios puede hacer, y que la gloria es de Él cuando nos ponemos en sus manos y lo buscamos con todo nuestro ser y mantenemos ese fuego encendido a diario y luego abonándolo con ayunos frecuentes, hermanos. Volvemos aquí, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y como dice Dios, si Dios vistió, dice, mirad los lirios del campo, no tejen ni hilan. No está diciendo que nosotros no tengamos que hacerlo, sino nos pone un ejemplo. Claro que ellos tienen que absorber la savia de la tierra. Y dijo, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Un lirio del campo, hermano. Dice, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. ¿Cuántas veces uno dice, Señor, yo necesito un saquito para la fiesta? Y va uno y el que uno se había soñado está en especial. Está listo, como que ya lo había preparado. Y resulta que nos viste bien. Y esa dependencia de Dios produce mucha felicidad, mucha serenidad, mucha paz, no tanta preocupación por cosas que no valen la pena, hermanos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Eso se convierte en una tentación, que es como una carnada. Venga para acá y mire, y el mundo está lleno de propaganda, cómo enriquecerse, cómo lograr. No quiere decir que seamos perezosos. Ahora, también hay un proverbio que dice, la bendición del Eterno es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay personas que Dios les da una prosperidad tremenda, tiene habilidad o las cosas les pone por delante, pero Dios no quiere que se apeguen a eso. Son pocos los ricos que hay en la iglesia, hay algunos, y Dios les encomienda que tengan cuidado y no se enorgullezcan, porque la riqueza tiende a producir orgullo. Uno empieza a creerse que es algo, como decía el señor Mede, un tejano que se encontró un pozo de petróleo en el rancho, y resulta que eso empieza a producir petróleo y se vuelve millonario y dice, se cree más inteligente que el resto del mundo. ¿De dónde salió el petróleo? De la tierra. Eso no quiere que era un genio. Alguien hizo un hueco y resultó que había petróleo. Y si se enriqueció no quiere decir que es superior a todos los demás, pero suele ocurrir en nuestra mente cuando hay prosperidad física que se nos sube a la cabeza, hermanos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Primero la tentación, todas las cosas que puedo hacer, y luego se vuelve una trampa porque quedan presos. Y la escritura como explica las cosas. Y en muchas codicias necias y dañosas, lo vimos en la película, los ratoncitos corriendo para acá y para allá, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque eso fue lo que pasó al rico. Estaba tan duro que el otro ni las migajas le caían. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ustedes lo saben que en Efesios claramente está escrito, hermanos queridos, capítulo 4 del libro de los Efesios dice lo siguiente. Capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios, versículo 1, Efesios 5:1, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, huid de la fornicación. Los jóvenes que hay aquí y a las jóvenes, no se olviden de esto, por favor. En los campamentos de verano, aquí me estoy yendo por otro lado, pero ahorita vuelvo otra vez para... Dios quiere que no me vaya sin estas últimas recomendaciones, porque muchas veces el señor Weston fue director de campamento de verano de los jóvenes. Él no tuvo hijos, su esposa perdió 4 niños, y él dijo, yo no la quiero seguir sometiendo a semejante tragedia y trauma, y no pudieron tener hijos, pero Dios le concedió que fuera el director del campamento de verano de los jóvenes por más de 20 años, 25, 26, casi 30 años. Y Dios le concedió, y todos esos muchachos lo miran como un padre, porque es un hombre de una trayectoria íntegra, intachable.
de bajo perfil. Mientras el tiempo pasó, nadie se imaginó que él fuera a ser el que Dios iba a escoger para que siguiera como el evangelista que preside. Es un hombre de gran integridad. Cuando él oyó el mensaje del señor Takach, donde yo estaba esperando oírlo de la boca de él mismo, le hizo mofa de los 10 mandamientos, del sábado, de los diezmos. Yo dije, aquí esto ya no es la iglesia de Dios. Y un día le pregunté, ¿y usted qué hizo cuando oyó eso? Y me dijo, yo esperó al próximo sábado, o yo no sé si era el próximo sábado, pero no perdió mucho tiempo, se preparó bien y se paró ante la congregación, que era una de las más grandes que había en la Universal, de más de 300 personas, y les dijo, este seguramente va a ser el último sermón que ustedes escuchan de parte mía. Entonces ya era nuestro, porque yo por un cheque no me voy a prostituir. Y se paró todo el mundo a aplaudirlo, de pie, ovación de pie, porque la mayoría de los ministros sí se prostituyeron. Me da tristeza decirlo. Se hicieron los tontos y dejaron pasar el veneno a las congregaciones hasta que vieron una oportunidad de salir cuando había quien los sostuviera. Completa falta de fe, hermanos, de vivir tantos años en tanta comodidad, tanta abundancia, como cuando el señor Armstrong, que entraban 240 millones de dólares al año. No sabían qué hacer con tanto dinero, hermanos. Entonces todo el mundo vivía, todos los ejecutivos vivían en unas casas lindísimas, pues no hay nada de malo en eso, pero se acostumbraron. Cuando llegó la prueba y se dieron cuenta que si ellos decían la verdad y perdían el empleo, se quedaban en el aire porque no tenían seguridad social, y Dios permitió que no la tuvieran, y tarde o temprano nos llegaría la prueba, hermanos. Y a nosotros nos va a probar de otra manera, pero todavía se viene una prueba sobre nosotros antes de entrar al lugar de refugio. Y los que no entran, se les viene una muy grande también, o que no entremos. Yo no me doy por sentado de que la voy a entrar. Dios nos prueba a todos, así como al final del milenio Gabriel lo explicó. Sería bueno dedicarle más tiempo a eso, como el diablo fue y engañó a la gente que ya lleva 1000 años bajo el reino de Jesucristo. 1000 años, hermanos, de abundancia, de prosperidad, de salud, de algo, mejor dicho, todas las bendiciones que leyó él y muchas más, y sueltan al diablo por un poco de tiempo y engañan a una gran multitud. Es asombroso, hermanos. Entonces, sigamos aquí. Dice en Efesios, pero fornicación. Ahora, ¿por qué hablándole esto el Señor vuestro? Y la gente lo aplaudió, y es la congregación donde más gente vino a ser parte de la iglesia de Dios viviente. Porque tuvo el valor de decir, yo no voy a comprometer la verdad por un plato de lentejas. Dios me dio la oportunidad a mí, en más pequeño, y la gloria sea de Él, pues yo tampoco comprometí en nada la verdad. Yo lo agradezco a mi Dios que me dio la convicción. Yo era traductor y editor, y yo dije, yo esas cosas no las traduzco, y yo no quiero poner mi mano en nada que esté en contra de la verdad que está en la Biblia y que nos fue enseñada. Finalmente renuncié, yo fui el único que renunció del departamento hispano, el único, y eran 24 empleados, y después lo cerraron a los pocos meses, cerraron eso porque ellos querían eliminar la obra que se estaba haciendo, hermanos. Pero la obra de Dios no falla. Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, y aquí estamos, y tenemos el nombre de iglesia de Dios viviente, hermano, y nadie puede ponerle fin a esto, nadie. Vamos a continuar hasta el fin. En eso confiamos. Y Dios hará lo que tiene que hacer con nosotros o sin nosotros. Yo espero que todos los que estamos aquí perseveremos. O si no perseveramos, Dios llama a otro. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, pero fornicación y toda inmundicias. ¿Qué le decía el Señor Weston a los chicos? Hay que huir de la fornicación. La atracción sexual es lo más fuerte que hay en la naturaleza humana. Y si uno no huye de ella, es como un imán. Usted lo pone así bien cerquita, hay un momento en que ya no lo puede detener. Se une, porque hay una atracción magnética entre ambos. Hoy en día, desgraciadamente, con todas las perversiones sexuales que hay, eso va en todas las direcciones, pero estamos hablando aquí fundamentalmente de lo que es la base de esto. Y el Señor vuestro le decía a los chicos, a los jóvenes y a las jóvenes, no estén solos con otro, a una niña, una joven, adolescente, con otro joven, no estén solos en un apartamento, los dos solos, en una casa solos. No se expongan.
Y con tanto se les advierte cada año, hay que huir de la fornicación. Huir. Uno tiene que huir. Yo hago mi parte, como les digo, yo no veo televisión en los hoteles. Yo después de las 9 de la noche son puras películas pornográficas. Y yo no pudiera predicar una cosa y estar haciendo otra en secreto. Mi Dios me las cobra. Los pecados, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Uno sabe que tarde o temprano alguien que anda en esas sale a la luz. Y a Dios hay que temerle porque Él no hace acepción de personas. Y eso, por eso es útil tener uno bien claro en la mente, sobre todo cuando hay un trabajo como el que nos toca a nosotros. No quiero exaltar, únicamente le doy gracias a Dios. Pero uno tiene que huir de eso y no exponerse porque es muy fuerte la atracción. Y muy poderosos los que hacen eso saben cómo aumentar todavía más el encanto de lo que Dios hizo para que se hiciera únicamente dentro del matrimonio. Me acuerdo que estaba una vez en México y había una convención ahí, yo vi que había muchos representantes del África, y yo iba a dar el sermón y venía lleno del Espíritu, y estaban sentados ahí en el Hotel Bristol, y yo oía que unos hablaban francés, otros hablaban inglés, y me di cuenta que eran del África, y les dije, ¿y ustedes qué es lo que están? Yo pregunté a la dirección del hotel, ¿qué es lo que hay aquí? Es una convención mundial contra el SIDA. Entonces yo pasé así, ya iba rumbo al salón, cuando una señora estaba sentada y me sonrió, y le dije, ¿usted de dónde es? Yo soy de Kenia. Y dije, de Kenia. No voy a contar todos los detalles, pero le dije, ¿usted está aquí para la convención mundial contra el SIDA? Me dijo, sí, ¿cómo no? Primero le hablé un poquito de Kenia para ganarme. Ya sé lo que dijo Jomo Kenyatta, el primer presidente después de que se independizaron de los británicos. Dijo, cuando los británicos llegaron, nosotros teníamos la tierra y ellos tenían la Biblia. Nos enseñaron a orar con los ojos cerrados y cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Entonces la señora se rió y le dije, ¿quiere que le diga cuál es la solución para este problema mundial, sobre todo que azota principalmente al África? Y abrió los ojos y me dijo, ¿cuál es? Le dije, mire, castidad antes del matrimonio y fidelidad después del matrimonio y se acaba el SIDA. Y me dijo, deme la mano, shake my hand. Y le dije, y le apuesto que nadie ha dicho eso en toda la semana que usted lleva de convención. Lo que había era preservativos gratis en la recepción del hotel. Para todo el que quisiera, para evitar el SIDA. Mire usted, no saben tratar las causas de los problemas. Pero entonces, una vez más les digo, el doctor Weston decía a los jóvenes y a las jóvenes, no se expongan. Y de vez en cuando había una joven que lo llamaba llorando, señor Weston, yo no puse en práctica lo que usted nos dijo y estoy encinta, y yo qué voy a hacer. Hermano, Dios es misericordioso, pero las consecuencias quedan. Ya su virginidad no la va a recuperar, ya la perdió. Pero Dios es misericordioso. Y cuando uno se arrepiente, de verdad, Dios perdona. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, pero al mismo tiempo nos viene a advertir para que hacen cosas de consecuencias de las cuales se pueden librar. Recuerde que David fue perseguido 10 años a muerte y Dios lo libró siempre de la persecución y lo libró de muchos males. Pero Dios lo estaba probando y tuvo que sufrir mucho, como nos lo explicó aquí, para formar el carácter y que aprendiera a depender de Dios. Pero el pecado con Betsabé y las consecuencias que eso trajo, la muerte de ese niño. Después, el Amnón violó a la hija, a la hermana media, a Tamar. Después Absalón mató a Amnón por haber violado a su hermana, que era hermana de la misma madre. Y después se levantó contra él y le dijo Dios, la espada no se apartará de su casa. Sin embargo, David se va a levantar a reinar, pero todo eso lo pudo haber evitado. Todo eso lo pudo haber evitado. Como Daniel, que se va a levantar a recibir su recompensa y no tuvo que sufrir graves consecuencias. Fue probado y tuvo que sufrir, pero no tuvo que sufrir grandes consecuencias por errores cometidos, de los cuales uno se puede librar. Hay dos maneras de aprender. La una es, como dijo Dios, pongo delante de vos la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si uno se equivoca, pues Dios no quita las consecuencias porque Dios es amor. Si Dios quitara las consecuencias de todos los errores que uno comete, y todos cometemos errores de todas maneras,
Pero si Dios quitara las consecuencias, entonces terminaríamos practicando el pecado y perdiendo el Espíritu de Dios y siendo condenados al lago de fuego en la tercera resurrección, que si nos queda tiempo la vamos a estudiar. El Espíritu nos guía por donde Dios quiere. Entonces yo le digo a los jóvenes, por favor, guárdense para el matrimonio, que lleguen. ¿Por qué no? Dios perdona, ya les dije, no vamos a despreciar a nadie. Pues si Jesucristo lo recibió, dijo, yo no vine a llamar a justos, yendo a los fariseos que se creían justos. Vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, pero a la mujer adúltera le dijo, vete y no peques más, no vuelvas a lo mismo. Porque cuando uno vuelve a lo mismo, hay un gran peligro, y lo anuncia primera de Timoteo capítulo 5, que una viuda, si se entrega a los placeres viviendo, está muerta, porque pierde el Espíritu de Dios por estar practicando el pecado, y se va y no vuelve. Y eso fue lo que le pasó al rico según los católicos se llamaba Epulón, yo no sé si se llamaría Epulón, yo no sé dónde sacarían eso, tal vez de Eusebio y de alguno de los historiadores. Ya está potable. Saludos para ustedes, hermano. Café del Quindío. Bueno, en todo caso, la idolatría, el amor al dinero dice aquí, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, necedades ni truhanerías. Porque sabéis esto, 5:5 de Efesios, que ningún fornicario o inmundo, o sea, el que practique la fornicación, y hoy en día hay gente en la iglesia, hermanos, que no se ha podido liberar de la adicción a la pornografía. La pornografía produce adicción, como cualquier otra droga, porque la reacción que se produce en el cerebro ante la vista de lo hermoso que Dios hizo, pero para un uso santo dentro del matrimonio, sacado de ahí, tiene un gran poder, y esa secreción que produce en el cerebro la visión de lo que se ve en pornografía, produce adicción, porque la persona lo quiere volver a sentir, ¿me entiendes? Por eso la fidelidad es tan importante entre hombre y mujer, marido y mujer. Donde no hay fidelidad, ahí no hay entrada en el reino de los cielos, porque no fue fiel en lo poco, ¿cómo va a ser la esposa de Cristo? Esto dice, si usted no fue fiel en lo poco, ¿cómo lo va a poner a ser parte de mi esposo, de mi esposa, sea hombre o mujer, si no fue fiel en lo poco? Tarde o temprano va a ser lo mismo como Satanás, que pudo concebir el pecado y seguir el pecado estando en el ámbito espiritual sin que nadie lo tentara. Él mismo decidió, hasta que se halló el mal en ti. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces tengamos cuidado, hermanos, y hay eso, el ayuno y la oración a veces es la única forma de salirse de una adicción tan fuerte como la pornografía. Pero el que practica eso, si no lo vence, y podríamos darte una serie de sermones que di yo en México, Gabriel se debe acordar, y tal vez para el año entrante, pero yo no sé si voy a estar aquí, las recompensas a los vencedores, las 7, al que venciere le daré, 7 veces en el libro del Apocalipsis, vencedores. El que no sea vencedor no entra en el reino de los cielos, hermanos. Y si es adicto a eso, tiene que vencerlo. Si no lo vence, no entra en el reino de los cielos, hermanos. Eso es para mí, para todos nosotros, juntos. Entonces, hay que huir de esas cosas para no ofender al que nos libró de las consecuencias del pecado, no volver a causarlas. Y como ya sabemos el camino, las consecuencias son peores que los que están allá afuera y no saben. Uno paga más, el que conoce la voluntad de su Señor recibe muchos azotes, el que no la conoce también lo recibe, pero recibe pocos. Bueno, volvamos aquí a ver si llegamos a alguna parte con esta que cada versículo, cada palabrita ahí, hermanos. ¿Qué capítulo? Dije que era esa. Lucas 16. Gracias, Lucas 16. Entonces, sigamos aquí. Entonces, lo que da a entender esto aquí es que este rico se endureció tanto que perdió la entrada en el reino de los cielos. Entonces, vamos a ver. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, 16, 19. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas,
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, había tanto endurecimiento que no le importaba. A lo mejor ni migajas le caían al pobre hombre. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí viene la primera confusión del mundo que no conoce el plan de Dios. Ustedes allá, los que están aquí, casi todos han guardado, con esta es la séptima fiesta que están guardando este año. Y únicamente con la comprensión de las fiestas, uno empieza a entender que Jesucristo está hablando aquí para los entendidos. Por eso las parábolas era para que la gente no entendiera, pero nosotros las podemos entender. Repito, aquí llega la primera confusión. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cuándo son llevados los elegidos a la presencia del Cordero? Lo estudiamos. Cuando Jesucristo vuelve sobre las nubes, envía a sus ángeles con gran voz de trompeta y recogen a sus elegidos de los cuatro vientos. Entre ellos estaba Lázaro. ¿Quién sabe? Que Jesucristo está hablando de algo que es una parábola, pero que nos explica es algo que todavía no se ha cumplido. Pero está mostrando que Lázaro murió, y con la perspectiva que tenemos ahora en el último gran día, podemos entender, mirando para atrás, murió en la fe, fue pobre y aún Dios así lo llamó, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Quiere decir, sonó la séptima trompeta, porque sabemos que la Biblia lo dice, y que nosotros, aunque tengamos el Espíritu de Dios, nos morimos y perdemos nuestra memoria, después en olvido. Y ahí nos quedamos hasta que suene la séptima trompeta, si hemos sido vencedores. Entonces, si fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, Jesucristo está hablando aquí que Lázaro estuvo en la primera resurrección. Y cuando hablamos del seno de Abraham, es muy interesante, es una expresión muy bonita. El seno es como quien dice al abrazo de Abraham, que es nuestro padre en la fe. Y fíjense lo que dice Jesucristo en el capítulo 13 de ese mismo evangelio de Lucas. Vuelvan atrás y miren lo que les dice a los fariseos, que aquí le cae al rico. Y dice, versículo 24 del capítulo 13 de Lucas, van apuntando a eso, y dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después, ¿cuál es la puerta angosta? Ustedes lo saben. La senda estrecha, la puerta angosta y la senda estrecha. La puerta angosta uno tiene que negarse a sí mismo para poder caber. Uno inflado de orgullo, uno tiene que arrepentirse, hermanos. Si está inflado, se cree lo que no es, todavía no se ha humillado delante de Dios, confesado sus pecados y pedido perdón a los que ha ofendido, y perdonar a los que lo han ofendido, no cabe por la puerta estrecha, todavía está inflado. El orgullo es como el pan inflado, hermanos, uno lo aplasta y ve la verdadera dimensión. Entonces, eso implica también eso, y andar por la senda estrecha, que es la que lleva a la vida eterna. ¿Y cuáles son? ¿Qué le dijo al joven rico? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Un poquito allá. Allá nos dice, la senda hacia la vida eterna es vivir, andar, guardando los 10 mandamientos día y noche. Entonces uno primero tiene que arrepentir y cabe por la puerta estrecha y tiene que seguir obedeciendo los mandamientos y perseverar hasta el fin. Entonces dice aquí, esforzados por entrar por la puerta estrecha, angosta, y parece que el rico no se arrepintió, se endureció, y se apegó a sus riquezas. Y le pasó lo que al joven rico, que perdió la oportunidad de que al parecer también le fue predicado el evangelio y lo rechazó, porque lo vamos a ver ahora al final. ¿Por qué razón? Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Como Jesucristo explicó con la parábola del sembrador, hay unos que no entienden, porque Dios no los está llamando. Hay otros que se alegran, dicen, uy, esta es la verdad, qué maravilla, la que cae en terreno pedregoso, poca profundidad. Se levanta el sol y la seca. Llega la prueba del sábado, de que tengo que arriesgar el trabajo. Llega la prueba de las fiestas. Llega la prueba del primero, el segundo y el tercer diezmo. Y dicen, ¿cómo? ¿Ya quién me va a alcanzar? Y no entran, no avanzan y no dan fruto. El amor a la prueba, acuérdense que es el sábado, es la primera prueba que nosotros recibimos cuando somos llamados, y muchos por la cuestión del sábado y de la fiesta no vienen a la congregación, porque al fin y al cabo nosotros sí pedimos que los que se están congregando, a veces le damos un tiempito de
de misericordia. Pero si alguien se quiere congregar regularmente, tiene que estar guardando el sábado y los mandamientos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. La transgresión del sábado es pecado. Y si a alguien lo dejamos ahí mes tras mes y mes tras mes, infringiendo el sábado, viniendo cuando le parece y cuando no le parece, pues se convierte en un mal ejemplo para los demás, y los demás dicen, yo también puedo hacer lo mismo. Por eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Lo mismo que alguien que está viviendo en fornicación, en adulterio, no puede estar en la congregación. Recuerden el sermón de la lepra, eso cunde, y hay que suspenderlo, y los leprosos había que ponerlo fuera del campamento. Es asombrosa las lecciones que hay. Sería bueno que buscaran eso. Por ahí deben estar sus sermones, ¿no? Sí. Es asombroso lo que Dios revela ahí. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Entre esto está el rico este. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los hacedores de maldad, porque el amor al dinero es idolatría. Maldad aquí es anomia en griego, que quiere decir transgresión de la ley. Esta traducción deja a la gente en la luna sin saber, ¿y eso qué quiere decir? Hacedores de maldad. Pues para uno maldad es una cosa y para el otro es otra cosa. Pero cuando uno lee el original es anomia, que quiere decir transgresión de la ley. Apartaos de mí, transgresores de la ley. Primera Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Y luego dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Vamos a ver el rico allá, cuando está al pie de la llama esa, habrá llanto y crujir de dientes. Cuando veáis, aquí está, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Tengan esto en mente, porque esto va a salir en la explicación de la parábola. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes van a comer y a beber a mi mesa. O sea, aún como seres espirituales vamos a estar disfrutando del banquete, de las bodas del Cordero, e invitando a toda la población que sobrevivió la gran tribulación, para que vengan no solamente a disfrutar de la fiesta y de las bendiciones físicas, sino que Dios les dé un banquete espiritual cuando les quite el velo que envuelve a todas las naciones, y entiendan y vean y comprendan. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y dice que recogerá a sus escogidos de los cuatro vientos. Y a los judíos, a los fariseos, lo digo a todos los judíos porque los discípulos de él eran judíos, no vamos a echar todo el mundo por la borda, pero la mayoría no lo recibieron, y les dijo, el reino de los cielos será quitado de vosotros y dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Y mucha parte de ese pueblo eran gentiles que Dios quería llamar, porque dijo, tengo ovejas que no están en este redil, pero a ellas también vendrán, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, porque todos formaremos la nación de Israel, o el árbol de Israel, con las ramas injertadas que llegan a ser parte como hijos de Abraham, hijos de Dios. Y se van a sentar, del oriente y del occidente vendrán, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí que hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Ellos eran los primeros que Dios llamó, fue Israel. Y los postreros eran los gentiles, primero al judío, después al griego. Y resulta que muchos de los gentiles van a entrar primero que muchos judíos y fariseos que hasta el día de hoy todavía están en estado de ceguera. Ahora cuando Cristo vuelva, cuando lo vean, van a ser los primeros en reconocerlo, van a ser ellos. Y ahí vendrá, van a entrar de últimos, pero van a entrar. Todos los primogénitos ya van a estar ahí. Ellos no van a ser parte de los primogénitos, los que no lo recibieron no perderán la salvación, pero van a entrar de últimos. Y la mayoría de ellos, aún más allá, al final de los 1000 años, cuando la visión de Ezequiel, que va a explicar el Señor vuestro en esta tarde, se cumpla, cuando todos los huesos secos se levantan, y es la casa de Israel. Y resulta que no es solamente la casa de Israel, porque el libro de Ezequiel está dirigido al pueblo de Israel, pero el libro del Apocalipsis habla del resto del mundo. Y Jesucristo habla que en el día del juicio, los de Sodoma, los de Nínive, que eran gentiles, se levantarán con esta generación. O sea que no únicamente se van a levantar los descendientes de Israel en el Valle de los Huesos Secos, porque dice que la reina de Saba se levantará con ellos, y ella no era israelita.
Y dice que los de Sodoma también se van a levantar, y los de Nínive también se van a levantar. Ezequiel nos da una visión que va dirigida al pueblo, a buena hora lo agarré, al pueblo israelita, ¿me entienden? Pero Dios nos abre la perspectiva en el libro del Apocalipsis, y Jesucristo también lo anunció, porque dijo: en el día del juicio, la reina del sur se levantará con esta generación. Esa generación va a ser parte de los huesos secos, pero el resto del mundo se va a levantar con la casa de Israel, no únicamente la casa de Israel. Y hay quienes creen que eso va a ocurrir ahora al retorno de Cristo. No, eso ocurre al cabo de los 1000 años, hermanos, como lo vamos a ver. Bueno, sigamos aquí, mucho de qué hablar. Entonces, fíjese que él entra en el seno de Abraham, gracias, hermano, y entra en ese, el mendigo, lo van a ver, el rico este lo va a ver allá, sentado a la mesa en el reino de Dios. Entonces sigamos leyendo aquí. Entonces, acuérdense, la primera resurrección es cuando los ángeles, vamos a ver una escritura que nos aclara eso claramente, capítulo 24 del Evangelio de Mateo, y así van apuntando ustedes ahí. Cuando el mendigo murió y fue llevado por los ángeles, es al sonido de la séptima trompeta, no es inmediatamente. Entonces, claro, la mente protestante o católico dice: ah, se murió y se fue para el cielo, ¿cierto? Y el rico se murió y se fue para el infierno, porque ellos no conocen el orden cronológico que Dios tiene establecido, que nosotros conocemos, porque uno lee y a uno le da la tentación de creer: claro, se murió y se lo llevaron para el cielo. No, se murió y se quedó muerto hasta que resucitó, y el otro se quedó muerto, vamos a ver, hasta la tercera resurrección. Por eso hay 3 resurrecciones, lo vamos a demostrar aquí. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo dice: entonces aparecerá, 24:30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ya está Abraham, ya están todos los primogénitos cuando suena la séptima trompeta. Y también, como dice el libro del Apocalipsis, para que ustedes vean, vamos a ponerla en orden cronológico, capítulo 20, versículo 4 del libro del Apocalipsis: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea, personas que ya fueron juzgadas. El juicio comienza por la casa de Dios. 1 Pedro, capítulo 4, apunten eso también, muy interesante tener todos estos detalles que la Biblia nos da, un poquito aquí y un poquito allá. Y dice aquí, en el capítulo 4, versículo 17 de la primera epístola del apóstol Pedro, 1 Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros estamos siendo juzgados ahora según lo que está escrito en estos libros, porque ya nos fueron abiertos los libros a nosotros. Tu palabra es verdad. Dios nos... Aquí venimos y no hacemos más que ver cómo los libros están abiertos. Toda la información que recibimos, y durante el año, Dios ya nos abrió los libros y nos está juzgando de acuerdo con lo que está escrito en los libros. Entonces, 4:17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, ¿qué pasa? Los que se sientan en tronos y reciben facultad de juzgar fueron personas que fueron juzgadas y que vivieron de acuerdo con lo que está escrito en los libros, fueron vencedores, y entonces tienen ahora la facultad de juzgar a todo el resto del mundo con Jesucristo. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Entre ellos, no todos fueron decapitados. David va a estar ahí, Abraham va a estar ahí, sabe que ellos no fueron decapitados, pero está mencionando una advertencia, porque en el tiempo del fin estas escrituras se entenderían mucho más claramente como las entendemos ahora, que está advirtiendo de que si alguien adora a la bestia, alguien infringe el pacto de sangre con Cristo. Primero, no tendrás otros dioses delante de mí, el que no adorarás imagen, el que se inclina frente a la bestia para salvar su pellejo, el que quiere salvar su vida la pierde. Como los 3 jóvenes amigos de Daniel le dijeron a Nabucodonosor: nosotros no vamos a adorar la imagen, Dios nos puede proteger, y si no, tampoco lo vamos a adorar. Así tenemos que pensar nosotros, hermanos míos, y mantener esa actitud. Si no la tenemos, no vamos a entrar al lugar de refugio.
y vamos a ser puestos a prueba a ver si sí la ponemos por obra. Dios tiene que estar absolutamente seguro. Y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, que es el evangelio del reino de los cielos, y la necesidad de obedecer los mandamientos, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que si alguien adora esa imagen, habiendo hecho un pacto con Jesucristo, rompe el pacto matrimonial, no puede ser parte de la esposa del Cordero y no va a estar en el reino de Dios. Eso es lo que claramente dice aquí. Todos los que no lo habían hecho van a volver a vivir. Si alguien lo hizo, se queda enterrado hasta la tercera resurrección. Entonces dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Luego dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La que ocurre cuando suena la séptima trompeta, donde Dios manda a sus ángeles a recoger a sus elegidos de los 4 vientos, y nosotros estaremos ahí, si somos fieles, hasta el fin. Nos recogerá. Y ahí estará Lázaro también, si acaso existió en realidad, pero Dios nos está dando aquí una parábola muy importante. Entonces ahí es donde somos recogidos por los ángeles, no inmediatamente después de morir, como da la impresión la parábola. Pero Dios no se puede contradecir. Nunca, en ninguna parte de la Biblia dice que alguien se muere y se va para el cielo. El polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios, pero ese espíritu no está inconsciente. Ya les he explicado, hoy en día conocemos eso con los computadores. Usted le puede meter toda la información de un computador a un disco y guardar todo ahí. Pero ese disco sin computador, sin cuerpo, no funciona. Pero la información ahí está. Cuando Dios engendra a alguien, o si no es engendrado, de todas maneras Jesús sube donde Dios. Como hablamos la otra vez, el que fue engendrado por él lo guarda en un archivo especial. Porque son los espíritus de los justos hechos perfectos, que están allá arriba, cerca del trono de Dios, pues debe tener un lugar que es precioso para él. Son sus hijos que él engendró, por eso la Nueva Jerusalén se llama nuestra madre, porque una madre guarda en su seno el óvulo engendrado por el Padre. Y en la Nueva Jerusalén, Pablo le llama nuestra madre porque allá suben los espíritus de los justos, como dice Hebreos 12, 22, 23 y 24, hechos perfectos, o sea, los que recibieron el espíritu y vencieron y murieron, y ese espíritu subió y Dios lo guarda en un lugar especial, y ellos son los que van a nacer primero, es la primera resurrección. Los demás, dice aquí, la primera resurrección, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces ya entendemos que Lázaro fue llevado al seno de Abraham a sentarse en el reino de Dios cuando sonó la séptima trompeta, cuando suena la séptima trompeta, no antes, no cuando murió, que es el reflejo debido al engaño. Uno razona según las premisas que tiene la cabeza, y si no son ciertas, trae a conclusiones erróneas. Aquí sabemos, y la Biblia no da lugar por ningún lado a pensar de que una persona se va para el cielo. El único que ha subido al cielo es Jesucristo, y la Biblia lo dice, es el único, ya con un cuerpo espiritual. Entonces, dice, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Sigamos entonces aquí con la parábola. Cuando se cumplen los 1000 años, también, eso se va a explicar ahora, pero es muy bueno que ustedes lo tengan bien en cuenta, se cumple esta escritura 20:11 de Apocalipsis. Esta es la segunda resurrección, pero no es una resurrección a vida eterna, es una resurrección a juicio. Esta gente no ha sido juzgada todavía, a esta gente no se le han abierto los libros, y aquí no va a estar el rico, porque vamos a ver que va a estar en la otra, lo cual nos da la idea de que le fue abierta la mente, le fue ofrecido el reino de Dios, lo rechazó, y ya no tiene remedio sino resucitar en la tercera, y vamos a ver por qué. Préstenme bien atención. 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, debido a su gran majestad. Se debe eso. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí están la casa de Israel, ahí está la reina de Saba, ahí están los de Sodoma, ahí están los de Nínive, ahí está toda la humanidad
que ha existido y que ha vivido antes de que Cristo viniera. Únicamente habrán recibido instrucción de parte de nuestro y Jesucristo los que sobrevivan a la gran tribulación y estén en el milenio. Pero esta gente de aquí son personas que nunca conocieron verdaderamente la verdad. Hay gente que se llama cristiana que creen que la entienden, no la entienden, a ellos todavía no les han sido abiertos los libros. Yo me acuerdo en Argentina que predicamos en una estación, allá se llamaba Radio Vida, creo, y había predicadores ahí de otros grupos. Entre ellos iba alguien que tenía mucha simpatía por nosotros y nos decía: oiga, ustedes entienden la Biblia, nosotros no la entendemos. Lo decían así, con toda sinceridad. Y la respuesta es muy sencilla: buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos. Y alguno de ellos hasta me entrevistó a mí varias veces por la radio, pero él no quería saber del sábado, porque si le predicaba el sábado a su congregación se quedaba solo y era su sustento. ¿Sí ve? Hay gente que llega a conocer la verdad y le da miedo dar el paso, no tiene esa fe en Dios, sin fe no se puede agradar a Dios. Y era muy amable y fue siempre muy hospitalario, y nos quisieron sacar de esa estación por lo que predicábamos, y él les dijo: y si ustedes están tan convencidos de lo que ustedes saben, ¿por qué les da miedo de esta gente? Déjenlos. Él mismo los desafió y nos salvó que nos sacaran de ahí. Dios sabe a quién usa, él sabe. Así ocurrió en México también con tú lo conoces, ¿no? A don Raimundo Damián es el segundo, Romero Damián. Le dije yo: de Tijuana lo sacaron cuando prediqué los 3 días y las 3 noches. Me dijo: Tijuana es un pueblo que se cree ciudad porque creció demasiado grande por toda la inmigración que ha llegado. Esta es una ciudad cosmopolita. Y me dijo: yo no dejo, él me dijo, mira cómo Dios abre las puertas, yo no dejo que ninguna denominación controle esta estación. Y él pertenecía a uno de sus grupos. Le dijo: ninguna, si se respetan las reglas de la ética y viene un sacerdote y quiere predicar aquí, tiene el foro. Que respete a los demás, nosotros no vamos a empezar a atacar a los demás. Y digo: y si viene un rabino, y usted también tiene la puerta abierta, y está contratado. Me dijo: claro, nosotros tenemos que pagar. Le caímos bien, gracias a Dios, tuvimos gracia a sus ojos, y ahí estamos todavía, y sigue produciendo fruto. Bueno, me perdí, hermanos, con tanto hablar, y vamos aquí a seguir con Lázaro. Ya vimos que Lázaro resucitó, y que les quede bien claro, no apenas se murió. Se murió, el espíritu fue a Dios, pero únicamente resucita y es llevado al seno de Abraham por los ángeles cuando suena la 7ª trompeta. Lucas capítulo 16, digamos aquí, pero no enredarlos con tantos paréntesis, hermanos, pero a veces el espíritu fluye y es, bueno, no digo más. Entonces dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Tenemos aquí la 7ª trompeta, la primera resurrección. Y murió también el rico y fue sepultado. Resulta que no resucitó en la segunda resurrección. Perdón, en la primera resurrección el rico no resucita. Dice: fue sepultado. Y ya entonces estamos viendo aquí que hay un orden. Vamos a ver cuándo resucita ese rico. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham, a Lázaro en su seno. Recuerden que verán a muchos, se sentarán, ya lo leímos en el capítulo 13, dice: porque vendrán, 13:29, del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Y también el versículo 27 dice: 13:27, pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Así será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Entonces, ¿cuándo es que este rico abre los ojos y está en el Hades y está en tormentos? Vamos a ver eso, hermanos. A veces es un poco difícil de entender, pero si nos basamos en las demás explicaciones que Dios nos da en la Biblia, es fácil de entender. ¿Qué ocurre? Cuando una persona recibe este conocimiento y lo rechaza de plano, como ha habido casos, o recibe el Espíritu de Dios
Es posible que se pueda cometer el pecado imperdonable sin haberlo recibido. No quiero entrar en todos esos detalles, pero cuando le dijeron a Jesucristo, él dijo que esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, contra el poder que actuaba en él de parte del Padre. La gente cree que es una persona del Espíritu Santo por eso. Hay mucha confusión. En la Biblia hay que tener todo el cuadro completo para uno no, en un versículo uno se puede despistar, pero uno tiene todo el cuadro completo, entiende que le estaban atribuyendo el poder de él, no que estaban blasfemando contra una persona que es el Espíritu Santo, porque es uno de los argumentos que sacan los trinitarios para probar que es una persona. Dice, si no es una persona, entonces ¿cómo se puede blasfemar contra el Espíritu Santo? La blasfemia es atribuirle el poder del Padre que en él estaba, con el cual obraba milagros, con el cual predicó, atribuirle ese poder a Satanás el diablo. Prácticamente decir que Jesucristo estaba poseído era por Satanás. Y así le dijeron varias veces, tú tienes un demonio, blasfemo, hermanos. Entonces, es factible que una persona cuando se endurece hasta ese punto pueda perder la salvación. Yo no voy a ser dogmático con eso. Ahí no voy a establecer yo ningún dogma. Pero sí sabemos, como el ejemplo de la viuda que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Y también hablan aquí los profetas, entre ellos el apóstol Pedro, y vamos como Judas, por ejemplo, en su epístola, damos la epístola de Judas, hay gente que viviendo está muerta. ¿Por qué? Si uno pierde el Espíritu de Dios, ya está condenado al lago de fuego, ya va a morir la segunda muerte. Veamos en la epístola de Judas, dice, versículo 12, epístola de Judas, versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos, quiere decir que mueren una vez y van a resucitar para volver a morir, no para vivir eternamente. Ese es lo que vamos a ver aquí con el rico, que fue lo que pasó con él. Sigamos leyendo aquí. Entonces dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, como Cristo lo predijo. Veréis a Abraham, a Isaac y a Jacob sentados en el reino de Dios, y vosotros seréis excluidos. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque resucitan en la tercera resurrección. Ahora, ¿por qué hay una tercera resurrección? Lo voy a explicar. Recuerden que lo primero que leemos aquí, hermanos, si los dejo confundidos, no, espero que no va a ser así. Usted tiene el Espíritu de Dios. Y si algo no queda claro, de todos modos, aquí estamos para ayudarles. Armando y yo y muchos de ustedes tienen esto claro. Miren lo que dice, una vez más, de la segunda resurrección, que es la gente que resucita y que nunca entendió esta verdad. ¿Qué dice? 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué dijo Jesucristo? Tu palabra es verdad. Esta gente que nunca le fue explicada la Biblia, o que si le fue explicada tampoco la entendió. Y la inmensa mayoría del género humano no la ha entendido. Y piensen ustedes en todos los chinos que han existido, la gente de la India que ha existido, la gente que ha muerto en todos los rincones del mundo, si verdaderamente tal vez hayan oído alguna vez de Jesucristo, pero que hayan comprendido este libro y han tenido la oportunidad de ponerlo por obra. Dios es justo. Dios, ya hay gente que tropieza en esto, pero Dios le va a dar una oportunidad, porque está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y leámoslo para que les quede bien claro por qué existe este juicio del gran trono blanco. Porque Jesucristo pagó por nosotros y por el mundo entero. Y en el capítulo 4 del libro de los Hechos, miren la declaración que hay aquí, declaración solemne. 4:12 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice, 4:12, en ningún otro hay salvación. Los que llaman cristianos dicen, no, si se portó bien en la vida, mi Dios lo va a salvar.
No, señores. Para ser salvo se necesita haberse arrepentido, haber sido bautizado y haber recibido el Espíritu de Dios y haber perseverado hasta el fin. Son condiciones que nosotros tenemos que seguir y todo el mundo las tiene que seguir. ¿Cómo es posible? Por eso Dios los trae a la vida a todos los que jamás entendieron. Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie está predestinado para el lago de fuego. Eso es decisión del que se va para allá. Él mismo lo decidió. Y miren que hay varias escrituras que lo dicen. En el apóstol Pedro, por ejemplo. Miren para que ustedes vean. Es que se cruzan muchas cosas aquí, hermanitos. Vean, de aquí, en la segunda epístola del apóstol Pedro, dice lo siguiente el apóstol Pedro, y es una declaración muy importante, hermanos. Dice... A ver si me encuentro. Que algunos tienen por tardanza el hecho de que Jesucristo no regresa. Dice, porque Dios, pero hubo también en profetas. A ver si me ayudan a encontrar eso, por favor. 3, capítulo 3, gracias. Franklin es el experto aquí, vamos a ver. Pero nosotros esperamos. Dice, el Señor no retarda su promesa. Muchas gracias, hermanos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego, cualquiera que vaya a ser salvo se tiene que arrepentir, porque todos hemos pecado. Ahí está escrito, y Dios le va a la oportunidad de que se arrepienta. Por eso les va a abrir los libros, para que entiendan la ley de Dios, el mensaje de Dios. Jesucristo, ¿cómo empezó a predicar? ¿Qué fue lo primero que dijo? Arrepentíos. ¿Cómo predican los protestantes? Recibe al Señor. Recibe al Señor. Con un corazón todavía donde salen inmundicias y pecado y de todo. Primero tienen que arrepentirse, y esa palabra la dejan por fuera. La A, arrepentirse, no la predican, porque tiene que arrepentirse ¿de qué? Del pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Y ellos dicen, no, es que la ley está abolida. Entonces ellos mismos se ponen la soga al cuello, se engañan en un círculo vicioso de engaño, mis queridos hermanos. Entonces, aquí miren que Dios dice, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y miren, 1 Timoteo también lo dice, Dios no ha predestinado a nadie para que se pierda. Esa decisión la toma el que se va para allá. Fue decisión que tomó de no querer aceptar por su propia voluntad. Y miren, por ejemplo, en la primera epístola a Timoteo, otra prueba de que Dios no quiere que nadie se pierda. 1 Timoteo capítulo 2 dice, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. 1 Timoteo 2:3, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Dios les abre los libros, ¿qué libros son? Es la Biblia. La palabra libros es Biblia, nominativo plural, en griego y en latín. Los libros es la Biblia. Dios les abre los libros a estas personas porque nunca antes entendieron. Y volviendo al libro de los Hechos, mírenlo ahí, libro de los Hechos capítulo 4, leamos todo eso, que no lo leí todo. Libro de los Hechos 4, versículo 12, dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación. Luego, los que no han conocido a Jesucristo, que es la mayoría de los seres humanos que han vivido, conocerlo es obedecerle. No lo han conocido de verdad. El que dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos es mentiroso. ¿Cuántos millones de musulmanes han muerto? ¿Cuántos millones de budistas han muerto sin guardar la ley de Dios? Están perdidos. ¿Cuál es la solución? Es por eso tan importante este día de fiesta, hermano. Y dice 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si la gente no conoce a Jesucristo y le son abiertos los libros, no puede ser salva. Porque, mire lo que dice ahí, capítulo, esta es la hermosura de las fiestas de Dios, hermano. Que no guardan estas fiestas, no entienden, no pueden explicar el plan de Dios, la lógica no les cuadra. Dice aquí, y vi a los muertos, 20:12, grandes y pequeños de pie
ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, a quienes se les da el Espíritu Santo por haberse arrepentido cuando se les abren los libros, cuando Dios envía su Espíritu ahora a los primogénitos, se nos abre la mente y entendemos la Biblia y entendemos que hemos transgredido la ley de Dios en muchas formas, por ignorancia o como sea, nos arrepentimos. Y por eso Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y cuando la persona se arrepiente de verdad, es bautizada y se le concede el Espíritu Santo, de manera que su nombre está anotado en el libro de la vida, que ese es un estudio muy bonito. Por ahí les mandé un sermón sobre eso, lo podemos volver a hacer, los nombres nuevos que nosotros nos van a ser dados, hermano. En todo caso, Dios a todas estas personas que les abren los libros y se arrepienten porque van a estar frente al trono de Dios. Aquí está hablando de forma muy rápida de acontecimientos que pueden llevar tiempo para que una persona entienda este mensaje y se dé cuenta que tiene que arrepentirse. Ahí no va a estar el diablo. Recuerde que el diablo va a ser quitado justo antes de que esto ocurra. Toda esta gente le ha tocado vivir bajo el imperio del diablo. A toda la gente que resucite ahí, a todos estos. Y fíjense que antes de que esto ocurra, dice en el versículo 10, inmediatamente antes del juicio del gran trono blanco, dice: el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. A los que se dejaron engañar, que estuvieron durante el milenio recibiendo las bendiciones del gobierno de Dios, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. O sea que el diablo ya no va a estar ahí para engañarlos, y van a estar frente a Jesucristo, que conoce hasta la médula, lo más íntimo de cada ser humano. Van a poder negar, no se van a poder. Por eso dice: el castigo en el juicio será. Esa palabra es mal traducida. La palabra castigo no está en los manuscritos griegos, por ejemplo, de los textos bizantinos. Dice: el juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para vosotros, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido en medio de vosotros, hasta hoy subsistiría. Sodoma se hubiera arrepentido si Dios hubiera decidido hacer los milagros que hizo en Judea y en Galilea, y no sirvieron para que la mayoría de la gente se arrepintiera. Entonces, ¿por qué dice el juicio? No dice el castigo, porque Dios no los va a levantar para darles en la cabeza otra vez. Y esa gente toda ya ha sufrido enormemente. En esta vida, los buenos y los malos sufren, hermanos. Y hay gente que ha sufrido tremendas lecciones, que ha vivido engañado por Satanás, y los que fueron malos también sufrieron. Y ahí se levantan y están ante el trono de Dios, y cuando Dios los juzgue, cuando les abran los libros, va a ser una experiencia tremenda para la gente que actuó. Yo no sé, yo no voy a poder decir que Adolfo Hitler va a ser salvo, no sé. El juicio le fue dado a Jesucristo porque Él fue el que se entregó y murió. Por eso se llama el Hijo del Hombre, porque vivió la experiencia humana. A Él Dios le da ese juicio, nosotros no nos toca juzgar eso. O Mao Zedong, bajo él murieron 50 millones de personas. Hitler produjo la guerra más mortífera del mundo. ¿Y cuánta gente mató? Yo no sé si se va a hacer salvo. El juicio le fue dado a Jesucristo y su juicio es justo. Y Él sabrá qué decisión va a tomar. Yo no me meto ahí. No nos toca eso. Hay gente que dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo? Hay gente que se ha ido a la iglesia a raíz de eso, porque se ponen a juzgar lo que no les corresponde. Jesucristo, a Él le fue dado el juicio, lo dice el capítulo 5 del Evangelio de Juan. El juicio le fue dado por cuanto es el Hijo del Hombre, porque Él vivió en carne y hueso y supo lo que es vivir en esta carne. Entonces el Padre le delega y le dice: tú los juzgas con toda la sabiduría del Padre, pero también, por eso dice, por su conocimiento, dice Isaías 53, justificará mi siervo justo a muchos. ¿Cuál conocimiento? ¿Qué dice Hebreos? Él conoce nuestras debilidades, porque en todo fue tentado, igual que nosotros, sin pecado, pero sabe lo que es vivir en carne y hueso, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es ser tentado, y por ese conocimiento, por haberlo vivido, por eso fue perfeccionado, porque le agregó Dios una dimensión a la divinidad que no la tenía. Dios no sabía lo que es vivir en carne y hueso, hasta que Él mismo lo experimentó. Y por eso a Él le da el juicio, y Él es el que decide. No debemos meternos en lo que no nos corresponde, como dice el apóstol, como dice
Juan el Bautista le decía, mira, el que tú bautizaste está por allá y todos se van para donde él. Y dijo Juan, ese es mi gozo. No puede arrogarse nadie nada si no le fuere dado de lo alto. Juan se humilló y dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y ese es mi gozo. El que se humilla será ensalzado. ¿Qué dijo Jesucristo de Juan el Bautista? De los nacidos de mujer no ha habido uno que sea mayor que Juan el Bautista. A pesar de la corta vida que tuvo, pero de esa humildad profunda que tenía este hombre en reconocer quién era quién. Ahí. Entonces, volviendo aquí al tema, no hay otro nombre dado a los... Luego todo el mundo tiene que, los que jamás conocieron a Jesucristo, lo tienen que conocer. Y aquí es donde lo van a conocer. Ahora, miren lo siguiente para que vean que sí hay una tercera resurrección. Aquí está la indicación, pero vamos a ver primero, claramente, un poquito aquí y un poquito allá. Vamos al capítulo 10 de Hebreos. Vamos al capítulo 10 de Hebreos y ahí van a tener ustedes la clave para demostrar que sí hay una tercera resurrección y que no es para gente que le van a abrir los libros, porque hay gente a la cual ya le habían abierto los libros y no hizo lo que tenía que hacer. Entonces miren lo que dice aquí. Hebreos 10:26. No se les olvide esto. Pongan ahí, prueba de que hay una tercera resurrección. ¿Qué dice aquí? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Los libros les fueron abiertos. ¿A quiénes? A los que van a ser juzgados, porque nunca les habían sido abiertos antes. Al que ya le fue abierto este libro, los 70 libros de la Biblia, dice, ya si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Después de que le fueron abiertos los libros. ¿Sí o no? Lógico, súper lógico. ¿Qué es que le abran los libros a uno? El Cristo dijo, tu palabra es verdad. Quiere decir que le revelen la verdad. Luego los que resucitan allá, en esa segunda resurrección, a ellos nunca les habían sido abiertos los libros, nunca los habían entendido de verdad. Pero dice aquí, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Quiere decir, después de que me fueron abiertos los libros. Y una vez que Dios le abre el libro a cada uno, empieza a juzgarlo, a ver qué hace con lo que sabe. Por eso dice, el juicio comienza por la casa de Dios. Y luego dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dios permitió la muerte de su Hijo para revelarnos su verdad. Y si uno, después de que le abrieron los libros, y después de haber recibido el Espíritu Santo y todo, y tiene el entendimiento y peca voluntariamente, o sea, se endurece, parece que es el caso del rico. El rico seguramente recibió conocimiento de la verdad, y por eso vamos a ver que resulta no en la segunda resurrección donde le son abiertos los libros, sino en la tercera donde resucitan aquellos de los cuales Pablo está hablando aquí. Y miren lo que dice después. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ustedes pueden poner ahí, después de que nos fueron abiertos los libros. Es exactamente lo mismo. Y luego dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, o sea, de sentencia. Ahí el juicio ya no es algo que empieza y luego culmina con una sentencia final, se salvó o no se salvó. Aquí es un juicio que ya está decretado, pero tiene que escucharlo el que murió habiéndose endurecido en esta forma, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Luego esta persona no resucitan con los muertos que están de pie ante el trono, porque a todos ellos se les abren los libros. Entonces, ¿cuándo resucitan? Tienen que resucitar en otra resurrección que viene después de esa. Por eso hay 3 resurrecciones y esta escritura lo prueba. Aquí no dice, si pecamos voluntariamente, pues nos queda la expectación de volver a estar frente al trono, a que nos vuelvan a abrir los libros. No, Señor, ya le fueron abiertos. Y le fueron abiertos porque fue cubierto por la sangre de Cristo. Y lo purificó de manera que esa ley fuera escrita adentro. Si con todo eso vuelve otra vez, y la Biblia indica que hay gente que ha hecho eso,
y que lo va a hacer y lo va a volver a hacer. Hay gente, porque aunque Dios no los haya predestinado, es decisión de cada uno. Y fíjense una cosa aquí en 1 Timoteo también, muy interesante entender, muy hermosa, de que Dios, Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, nadie los puede quitar de mi mano. Los que el Padre me ha dado, nadie los puede quitar de mi mano. El único que lo puede quitar a uno de ahí es uno mismo. Porque ni el diablo tiene poder para hacerlo, porque dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y no vendrá una tentación que no podráis resistir. Dios nos da todas las garantías, hermano. Y Jesucristo lo dijo varias veces, nadie los puede quitar de mi mano ni de la mano del Padre. Pero si ocurre lo que dice aquí, en 1 Timoteo, dice, será la segunda Timoteo dice aquí, capítulo 2 dice, versículo 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y recuerde que uno tiene que negarse a sí mismo y crucificar todas sus malas tendencias, eso es como morir. Como dijo Pablo, yo no vivo, estoy crucificado con Cristo y Él es el que vive en mí. Y la cruz que Cristo nos ordena tomar cada día es un instrumento de muerte. Y el que muere, para aplicarlo también en ese sentido, porque perseveró hasta el fin mismo, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Como lo dice aquí al final, he acabado la carrera, ya me está reservada la corona de justicia. Murió con Él y va a vivir con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él, porque el sufrimiento nos forja el carácter. Si Jesucristo mismo se sometió a sufrir para poder completar esa dimensión en la divinidad de saber lo que es el sufrimiento humano, tener misericordia de nosotros y perdonarnos e interceder ante el Padre por nosotros, y que el Padre le da el juicio por eso, porque Él experimentó esto. Si le negáremos, Él también nos negará. Pero está hablando de una decisión de la persona, y está incluyéndose Pablo. Está hablando de los miembros de la iglesia. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Como el que una mujer adúltera se separa de un marido, hay maridos que permanecen fieles. No van a empezar a hacer los que no deben estar haciendo, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, los únicos que nos pueden arrebatar de ahí somos nosotros mismos. Entonces sigamos leyendo en Hebreos 10, donde está la clave para entender que sí hay una tercera resurrección, porque él dice, la única expectación que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor, no de los que se levantan ahí, que nunca les han sido abiertos los libros y van a esperar a que el juez les declare sus pecados, pero también les diga, yo morí por ustedes, tienen que arrepentirse. Y les doy tiempo para que pongan por obra, y en ese periodo de tiempo van a ser juzgados a ver si ponen por obra esta ley. Lo mismo que está haciendo con nosotros ahora, es lo que Dios va a hacer con los que resuciten ahí, que no les fueron abiertos los libros. Y luego dice, porque si pecaremos voluntariamente, Hebreos 10:26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, repito, después de que nos fueron abiertos los libros, y somos juzgados, ya lo vimos, el juicio comienza por la casa de Dios. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Y vamos a ver que el juicio, el rico despierta y lo único que ve es una llama que lo va a devorar. Él no resucita 100 años antes con los que van a resucitar y que nunca les abrieron los libros. Ahí ven ustedes cómo cuadra la parábola de rico y Lázaro con el plan de Dios, que la gente del mundo no lo puede explicar porque no han puesto por obra estas fiestas y no entienden en qué orden cronológico actúa Dios. Entonces tiene que haber una tercera resurrección. Aquí se está describiendo, no está allá, pero está aquí, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y muchos de los que murieron por haber infringido la ley de Moisés resucitan en la segunda. Y Dios les abre los libros, porque en verdad Dios mismo dice en el libro del Deuteronomio, y les dijo Moisés, Dios no les ha dado corazón a ustedes para entender. O sea, Dios les dijo, guarden estas leyes y cúmplanlas y les va bien físicamente. Dios no les estaba ofreciendo vida eterna. Y Moisés les dijo, lean el libro de Deuteronomio. Y cuando la gente dijo, no,
que Dios no hable más con nosotros porque nos morimos y volvemos a oír esa voz que hacía temblar todo ese desierto, se estremecía. Dijo, no, pues si lo oímos nos morimos. Dígale que hable contigo y nosotros hacemos lo que tú nos digas. Y le dice Dios a Moisés, yo oí lo que dijeron, ¿quién diera que tuvieran tal corazón? Que me temieran y obedecieran mis mandamientos para que a ellos, a sus hijos, les fuera bien para siempre, o sea, en su vida física. Aquí estamos hablando de vida espiritual. Y esa gente que murió por la ley de Moisés va a estar ahí donde les van a abrir los libros, donde Dios les va a dar un corazón de carne, como también nos lo leyeron, que antes no tenían, corazón de piedra. Ellos sí, pero el que haya recibido el Espíritu y haya entendido el plan de Dios y le haya sido descubierto estas maravillas que entendemos nosotros en la fiesta de los tabernáculos, si vuelve a caer ahí, allá no hay regreso, hermanos. Por eso dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Cristo murió para santificar, y la palabra pacto quiere decir purificación, para purificar este cuerpo del que se arrepienta, de manera que el Espíritu de Dios pueda entrar ahí, en un templo que ha sido purificado por la sangre de Dios hecho hombre, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Por eso dice, no contristéis al Espíritu de Dios. Porque de todos modos cometemos errores, ya les expliqué. La gran diferencia es, el que peca voluntariamente ya no se arrepiente. Si una persona se arrepiente, no ha cometido el pecado imperdonable, porque eso lo explica Pablo en el capítulo 6, te lo repito, 6:4. Es imposible, hablando de lo mismo, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, o sea, vuelven a vivir, practicar el pecado, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice que es imposible, fíjense y verá, que sean renovados para arrepentimiento. El arrepentimiento lo da Dios. Y si alguien cae en esta dureza, ya no se arrepiente. O sea que uno tampoco nos corresponde a nosotros. Debemos discernir si alguien está viviendo el pecado, eso sí. Y si está viviendo el pecado, no debemos tener contacto con él, aunque haya sido miembro de la iglesia. Si es gente del mundo, como le dijo Pablo a los corintios, yo les escribí que no se juntaran con fornicarios, pero yo no estoy hablando de la gente del mundo, porque les sería necesario salir del mundo. Cuando Jesucristo dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo, porque no vivimos en pecado como vive el mundo. Entonces hay que hacer esa diferencia. Trabajamos, tenemos que vivir en este mundo con gente adúltera, con fornicarios, con ladrones, con de todo. Con ellos podemos tener, bueno, los voy a leer porque todo esto bueno, es importante, ya que están las ramificaciones que vienen aquí. Vean ustedes el capítulo 6 del libro 5, del libro a los Corintios. Ahí está explicado eso, hermanos. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. 1 Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Fornicario es, por ejemplo, el que es adicto a la pornografía, es fornicario en la mente. Le es infiel a Dios, si está casado le es infiel a su mujer, y si no está casado, de todo modo le está siendo infiel a Jesucristo. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? O sea, Dios no los está juzgando todavía, pero a la iglesia Dios la está juzgando ya. El juicio comienza por la casa de Dios, 1 Pedro 4:17. Y luego dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. ¿Cuándo? En el juicio del gran trono blanco.
en el futuro. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y si ustedes leen el libro, el estudio sobre la lepra, es lo mismo. Una persona que está practicando el pecado, está leprosa, había que sacarla del campamento. Una persona que está viviendo el pecado en la congregación, el mismo Pablo lo explica aquí en el capítulo 5, versículo 6. Mire y verá toda la información que hay aquí, 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis. Y luego, un poco más arriba dice, de cierto se oye, versículo 1, que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, 5.1 de 1 Corintios, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que explica aquí es que déjenlo afuera y que sufra las consecuencias de su pecado, a ver si se arrepiente. Porque en la segunda carta, que escribió 6 meses después, Pablo ya estaba informado de que ese joven se había arrepentido y le dice a los hermanos, recíbanlo porque si lo rechazan del todo, de pronto lo mata la tristeza. Pues ya, pero si hay arrepentimiento, no había cometido pecado imperdonable. Entonces había que reintegrarlo a la congregación, y eso hizo en la segunda epístola, si ustedes se han fijado en eso. Entonces miren ustedes la instrucción tan importante que hay aquí, volviendo otra vez aquí al capítulo 10 de Hebreos. Les digo que esta es gente que no se arrepiente y que muere sin haberse arrepentido después de haber recibido el Espíritu de Dios, y por haber estado pecando le hace afrenta al Espíritu, que es equivalente a una blasfemia contra el Espíritu. Por eso dice, no contristéis al Espíritu. Y uno tiene que arrepentirse del Espíritu de Dios, y uno no puede vivir con el pecado. Por eso únicamente con los nuevos cielos y la nueva tierra, que tenía la intención de explicarles hoy, pero apenas estamos empezando aquí, únicamente cuando los nuevos cielos y la nueva tierra existan, los cuales mora la justicia, entonces el Padre desciende con la nueva Jerusalén a morar con los hombres que han sido salvos, o sea, con la humanidad, que ya todos tienen cuerpos espirituales, porque los nuevos cielos y la nueva tierra vienen cuando los elementos ardiendo se fundirán y serán quemados. El que no tenga un cuerpo espiritual no puede sobrevivir la transmutación de estos cielos de ahora y la tierra de ahora a los nuevos cielos y la nueva tierra. Tiene que tener un cuerpo espiritual. Y bueno, y eso vamos a ver cuánto explica el Señor. Son temas fascinantes. Entonces aquí está explicado de que la gente a la cual ya le abrieron los libros, Dios no se los va a volver a abrir, porque ya fueron juzgados según lo que está escrito en los libros. Y miren ustedes capítulo otra vez 20 del Apocalipsis. Sigamos leyendo aquí y van a ver que sí hay una tercera resurrección, para no demorarlos mucho, mis queridos hermanos. Capítulo 11, 20, muy bien, ya estamos viendo expertos, mis hermanos. Dice, vi a los muertos, versículo 12, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Una vez más, a los que ya les fueron abiertos no van a estar aquí, tienen que estar en la siguiente. Y dice aquí, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, quiere decir, se les ofrece el Espíritu Santo, cuando pongan por obra lo que está escrito en los libros. Primero, arrepentimiento, bautismo, creer en el Evangelio, que ya va a ser patente para ellos, ver una tierra completamente regenerada, y a Jesucristo mismo ahí sentado en ese trono, y nosotros asistiéndolo, porque las cosas, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, a partir de ahí, Dios les tiene que dar plazo de que lo pongan por obra. Entonces hay gente que entiende esto y lo entiende con mente muy estrecha, y Dios, por el Espíritu que le da a la iglesia, nos entiende que es un proceso, y que esta gente se arrepiente y empieza a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí. La diferencia es que esta gente vivió bajo Satanás, ya fueron engañados, ahora Dios les quita el velo, les da la instrucción, pero ellos no van a tener la misma recompensa que nosotros. Nosotros somos primogénitos, pues nos tocó la pelea más dura, porque nos tocó con el diablo suelto y los demonios sueltos en las regiones celestes,
mirando a ver a quién devoran, y nos toca una lucha diaria contra el diablo, pero Dios va a extender su salvación. Nosotros vamos a ser los hermanos mayores, ellos van a ser hermanos menores. Jesucristo es el hermano mayor de nosotros, pues seguimos nosotros, primogénitos entre muchos hermanos, y luego toda esta multitud también van a ser hijos de Dios el Padre, el mismo Padre de nosotros, y Él será todo en todos. Ese es el final. Dios va a ser uno con toda esta multitud, hermanos. Es una cosa verdaderamente incomprensible en toda su dimensión para nosotros. Y otro libro fue abierto, ¿cuál es? El libro de la vida. O sea, quiso con nosotros, nos abrió los libros. Entendemos, y después que viene el arrepentimiento, y ya uno pide el bautismo y es bautizado, y él queda escrito en el libro de la vida. Y el que persevere, Dios no borra su nombre de ahí. Pero esto es un periodo que se va a extender por 100 años, y el que no persevere, si Dios le dio el Espíritu, después se lo va a quitar, y vamos a ver lo que dice aquí. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, a ver si las pusieron por obra o no. Y luego dice, y el mar, aquí está. ¿Por qué menciona esto aquí? Hay gente que cree que es una repetición, no es una repetición. Ya vimos que hay gente que viene después de ese juicio, a los cuales ya les fueron abiertos los libros y Dios no se los va a volver a abrir. Dice, el mar entregó los muertos que había en él. ¿Quiénes son estos? Estos son los que se endurecieron, los que ya les abrieron los libros, los que no perseveraron, perdieron el espíritu y están 2 veces muertos. Estos van a resucitar para morir otra vez. Entonces aquí viene la tercera resurrección, hermanos. Está escrita ahí. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. ¿Dónde aparece el rico este? En el Hades, en el sepulcro. Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto no es una repetición. Aquí son las obras de iniquidad en que volvieron otra vez al mal, y ya esta es la sentencia final que van a recibir. Nosotros, Dios les da tiempo de poner por obra. Estos, la única expectación que tienen es una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces por eso está separado, por eso nombra otros muertos que vienen después. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí van parejos los que terminan ese juicio y no quisieron aceptar la salvación sin tener a Satanás que los engañe, y teniendo a Jesucristo al frente. Al parecer va a haber unos que no van a querer, y entonces estos, con los que entran en la tercera resurrección, son lanzados al lago de fuego, porque dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, no tiene la simiente del Padre para poderlo convertir en un ser espiritual semejante a Jesucristo, para poder sobrevivir lo que se viene inmediatamente después, que son los nuevos cielos y la nueva tierra. El que no tenga un cuerpo espiritual no pasa por esa barrera, hermano. Ahí es una perspectiva asombrosa que Dios nos da. Fíjense, en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, Dios dice, 3:5 de Apocalipsis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere. Entonces aquí al final hay personas que perdieron el espíritu y por eso se declaran 2 veces muertos. El rico resucita en el Hades y está al pie de la llama donde va a ser lanzado, tal como se describe aquí en la historia. Si pide una goterita de agua para la lengua es porque todavía nos está quemando. Si estuviera quemando pediría galones y galones. El cuerpo bombero, Héctor, que se venga con todas las mangueras. ¿Entienden? Entonces es la forma como se entiende esto. Vamos otra vez a la parábola del rico, y ahí ven ustedes cómo queda el cuadro armado únicamente cuando uno conoce el plan de Dios. De otra manera, eso es para enredarse y ahí le dan vueltas y sacan conclusiones que no son verdaderas. Dice aquí, otra vez, volviendo a la parábola del rico, aconteció, versículo 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, sonido de la 7ª trompeta, y murió también el rico y fue sepultado. O sea que hay únicamente lo entiende el que ya conoce el plan de Dios. El rico se quedó muerto, él no resucita en la primera resurrección, ni en la segunda, porque le fueron ya abiertos los libros. Y en el Hades, y miren lo que usted aquí dice,
y los muertos que había en él. Dice, y el mar entregó los muertos. Está hablando de otra serie que se viene, versículo 13, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquí está el rico, y dice, y el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Tormento qué? Angustia. El Hades es un sepulcro. El Hades no es el infierno, hermano. El Hades es un sepulcro. Dice que el Hades entregó los muertos que guardaba, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Como dijo Jesucristo, veréis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a los justos en el reino de Dios. Y aquí los ve. O sea que este rico fue alguien que pudo, y seguramente recibió el Espíritu Santo y lo rechazó, cometió el pecado imperdonable, se apegó tanto a su riqueza y se endureció y murió en idolatría. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aquí entra la escena de Hebreos 10 donde dice, lo único que les espera es una horrenda expectación de fuego y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Ahí es donde resucita el rico y ahí está el lago de fuego ya listo para consumirlo. Entonces por eso se expresa en estos términos, hermanos, dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Atormentado primero que todo es con el miedo de que va a ser lanzado. Es lo único que queda, es una horrenda expectación. Una horrenda expectación es un tormento, ¿me entienden? Hay que entender esto. Además, porque los muertos no van a estar ahí quemándose para siempre. Dios es amor, a Dios no le interesa ver gente retorciéndose de dolor ahí por la eternidad, como es la falsa doctrina inspirada por el mismo diablo, de que es el destino de la humanidad inconversa. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros. Y quiere decir, de carne a espíritu. Es infranqueable por poder humano. Únicamente Dios puede transformar. Pablo dice, no todos moriremos. Todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos revestidos de inmortalidad. Esa es la cima, esa es la barrera infranqueable para el ser humano que únicamente Dios va a hacer con los que sean fieles, que de cuerpo nos transforma en seres espirituales. Esa es la barrera. Hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ya volverse seres humanos otra vez, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi Padre. Recuerden que la Biblia también nos dice que el que muere, su memoria es puesta en olvido. Y cuando una persona muere y después despierta en una resurrección, no sabe cuánto tiempo ha pasado. Y este rico está todo despistado, cree que todavía el mundo está más o menos cuando él murió y que vaya manden a donde mis hermanos, y no sabe todo lo que ha transcurrido. Nosotros lo sabemos. O sea, para todo esto se requiere entender el plan de Dios, si no es para enredarse. Pero tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Una vez más, el tormento es la horrenda expectación de juicio que ha de devorar, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley. O sea que le está hablando a este como para darle una explicación, no necesariamente de que esto se puede llevar a cabo, porque estamos en un estado ya de avanzado del pueblo de Dios, en que si esos no cometieron el pecado imperdonable, entonces fueron juzgados en la segunda resurrección. Los que él cree que están por allá, porque no sabe de qué está hablando. Recuerden que el que despierta del sueño de la muerte, su memoria fue puesta totalmente en olvido. Y una persona al despertar es un instante después de que murió, que han pasado 2000 o 3000 o 4000 años. Es un sueño profundo. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces ahí ven ustedes que sí hay 3 resurrecciones. ¿Les quedó claro? Sí. Ah, qué lindo. Qué buena clase sois vosotros, hermanos. Y ahora vamos a comer, porque si no nos quedamos sin almuerzo. Gracias por la atención. Que Dios los bendiga, hermanos. Feliz regreso. Que Dios los guarde como a la niña de sus ojos, bajo la sombra de sus alas, en su regreso a casa.